En este video veremos los signos de puntuación. Vamos a comenzar diciendo qué son los signos de puntuación. Y dice, son aquellas marcas gráficas o visuales que nos sirven para la correcta entonación y las pausas necesarias. Esto nos lleva a una correcta comprensión del texto, ¿no? Para eso sirven los signos de puntuación. Veamos cuáles son los más importantes. Acá vamos a ver 9 signos de puntuación que son los más utilizados. Comencemos con el primero, el punto. Y tenemos 3 reglas de uso. Primero, para el punto y seguido. Se utiliza para separar oraciones que hablan sobre una misma idea en un mismo párrafo. Ejemplo, la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas por consanguinidad. Punto seguido, esta unión es constituida de forma legal y social. Fíjense, son oraciones que están dentro de un mismo párrafo. 2. El punto y aparte se usa para separar párrafos, ya no oraciones. Esta vez son párrafos que están dentro de un mismo contexto de ideas. Por ejemplo, acá tenemos un párrafo, punto y aparte, y comienza otro párrafo que habla del mismo tema. Y también podemos usar el punto para las abreviaturas o las siglas. Por ejemplo, abreviatura señor, señora, excelentísimo, o las siglas que son, en este caso, Centro Superior de Investigaciones Científicas, cada letra que tiene. Vamos al siguiente signo de puntuación. Veamos la coma, que es mucho más utilizada también constantemente. Las reglas de uso de la coma, este es el signo que nos da una pausa, ¿no? Separa las partes de una enumeración. Dice, cuando enumeramos algo, van separadas por comas. Por ejemplo, vimos elefantes, leones, tigres, jirafas y camellos en el zoológico. Una enumeración. También lo usamos para separar explicaciones o aclaraciones dentro de una oración. Por ejemplo, Cervantes, coma, el gran escritor español, es la aclaración, coma, vivió mucho tiempo, ¿no? Separa aclaraciones. También se usa para la omisión de un verbo, cuando omitimos o suprimimos un verbo. Ejemplo, Juan Manuel ha comprado la casa. Punto y coma. Marta, coma, los muebles. Acá esta coma está separando al verbo, ha comprado, para no repetirlo. También usamos la coma para separar elementos independientes de la oración, ¿no? De una oración que no tenga conjunción. Por ejemplo, los niños estaban jugando, coma, las maestras observaban, coma, y los padres no paraban de reír. Fíjense, son oraciones que forman una compuesta y está separada por comas. Y también la usamos para delimitar palabras transitivas o adverbiales. ¿Cuáles son esas? Esta mañana llovió mucho, coma, sin embargo, esas son las palabras adverbiales, ¿no? O transitivas. Sin embargo, yo fui a clase. Fíjense, está separado entre comas. Vamos al siguiente signo de puntuación, el punto y coma, que en muchas reglas es parecida a la coma. Vamos a ver. 1. Se utiliza para las oraciones compuestas que no están unidas por preposiciones. Por ejemplo, en ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine, punto y coma, pero siempre salíamos juntos. Fíjense, acá hay una oración compuesta, está compuesta por 2 oraciones y unidas por el punto y coma. También usamos para separar elementos de una enumeración cuando ya incluyen comas, ¿no? Fíjense acá, la chaqueta es azul, punto y coma, los pantalones, acá hay una coma, grises, por eso se usa punto y coma para separar esta enumeración. La camisa es blanca, estamos enumerando varias cosas, pero que como ya tienen comas por dentro, usamos punto y coma para separarlas. 3. Se emplea antes de conjunciones, como más, pero, aunque, etc. Igual, he comido diferentes comidas. Platillos muy sabrosos, punto y coma. Sin embargo, fíjese, esta vez está separado por punto y coma al principio. Nunca me comí de ese postre. ¿Por qué? Porque también ya usa comas, entonces no podemos seguir usando una coma. Siguiente signo de puntuación, los 2 puntos. ¿Cuándo utilizamos los 2 puntos? 1. Se utiliza en enumeraciones como elemento anticipador, o sea, antes de las enumeraciones. La casa tenía 2 puntos y comenzamos a enumerar una puerta, ventana, techo, etcétera, etcétera, ¿no? También usamos cuando preceden a citas textuales. Cuando vamos a decir una cita textual, 2 puntos. Por ejemplo, las palabras del médico fueron 2 puntos y ahí va la cita textual, reposo, alimentación, etcétera, ¿no? Antes de una cita textual. Y 3. Se emplea detrás de las fórmulas de saludo en las cartas o en los documentos. Querida Juliana, en una carta, ¿no? 2 puntos, estoy de vacaciones, etc. O en un documento, certifica, 2 puntos, que don Pepito hizo tal cosa. Esos son los 2 puntos. Siguiente,
vamos a ver los puntos suspensivos. Cuando utilizamos los puntos suspensivos, que son estos 3 puntitos, o pueden ser 6, no pueden ser otro número tampoco, o 3 o 6. 1. Al final de enumeraciones o enunciados que quedan incompletos. Puedes hacer lo que te parezca, leer, ver la televisión, escuchar música y puntos suspensivos porque queda incompleto, quiere decir que puedes seguir enumerando más cosas. 2. Se utiliza para expresar duda, temor o emoción, si queremos expresar eso en un escrito. No iré. Puntos suspensivos, debo decidirme pronto. Está haciendo una pausa que nos muestra una duda. También se utiliza para omitir palabras malsonantes o lo que es obvio para el lector, ¿no? La historia de amor terminó con la pareja en el altar y una voz de fondo decía los declaro y puntos suspensivos, ¿no? Es muy obvio lo que continúa, ¿no? O me dijo que era un y tal vez acá evita un insulto para que no esté escrito. Esos son los puntos suspensivos. Siguiente, vamos con los signos de interrogación y admiración también. Interrogación y exclamación. 1. Son aquellos que indican que la oración expresa sorpresa, asombro, mandato o también duda o pregunta. ¿Comiste ayer en casa? Una duda. ¡Qué magnífica pintura! Una exclamación. Acá no hay reglas sino aclaraciones, ¿no? Son signos ortográficos dobles, es decir, uno inicia y otro la cierra. Sí o sí debe haber uno de apertura y uno de cierre, no podemos dejar solamente uno. Algunos ponen uno solo al final, eso está equivocado. Y también dice pueden aparecer seguidos por coma, punto y coma o puntos suspensivos, pero nunca puede estar un punto detrás, ¿no? Porque de por sí ellos ya tienen un punto, entonces no puede haber un punto detrás de estos signos. ¿De acuerdo? Bien, veamos el siguiente. Vamos con los paréntesis. Cuando utilizamos los paréntesis, que también son signos dobles, se utiliza para introducir o encerrar aclaraciones, parecido a lo que veíamos en la coma. El abuelo de Alberto, entre paréntesis, un brillante cirujano, está haciendo una aclaración de quién era, parecía una estatua sentada en aquel sillón, para aclaración. 2. Para enmarcar información adicional, como incisos, páginas, fechas, etc. Fíjense. Una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós fue El Caballero Encantado, y entre paréntesis 1909 nos está aclarando el año, ahí puede haber fechas, páginas, etcétera, incisos. 3. Se usa para precisar acotaciones en las obras de teatro, eso ya es en el texto de teatro, en un guión teatral. Don Gonzalo dice, cúbrome pues y me siento, y entre paréntesis la acotación de cómo debe hacerlo el actor. Se sienta a una mesa a la derecha y se pone el antifaz. Esa es aclaración para el actor nada más. Siguiente, veamos el guión. ¿Cuándo utilizamos el guión o cuándo se debe utilizar? 1. El guión se usa para introducir información complementaria, igual que el paréntesis, pero esta vez se usa el guión. Esperaba a Emilio. Entre guiones, la aclaración, un gran amigo, lamentablemente no vino. 2. Se utiliza para señalar intervenciones en un diálogo, en los cuentos, en las narraciones, eso. ¿Deberíamos hablar con él entre guiones?, preguntó Juan. Él era el único que no lo sabía. Esto está mostrando que acá está hablando, es un diálogo que hace el personaje dentro de una narración. Y también se utiliza cuando necesitamos hacer divisiones dentro de una palabra y no se escribe en un espacio en blanco. Franco-japonés para componer esa palabra, ¿no? Teórico-práctico. Estamos uniendo estas dos palabras sin convertirla en una sola. Y finalmente vamos a ver las comillas. ¿Cuándo debemos utilizar las comillas? Las comillas se utilizan para enmarcar citas textuales, ¿no? Y reproducir pensamientos. Por ejemplo, Pedro Domingo Murillo dijo y entre comillas la cita textual. Se llama cita textual porque reproduce exactamente lo que dijo o lo que escribió. La tea que dejó encendida nadie la podrá apagar. También utilizamos para nombrar instituciones, títulos de artículos, poemas, cuadros, etc., ¿no? Para los nombres. Veamos el ejemplo. Nos leyó en voz alta el poema y entre comillas Romance Sonámbulo de García Lorca. ¿Por qué está entre comillas? Porque es el nombre de esta obra. Y también la utilizamos para marcar una palabra o expresión porque es impropia, vulgar o de otra lengua, ¿no? O también con sentido irónico. Ella perdió el único souvenir de su último viaje acá. ¿Por qué está entre comillas? Porque es una palabra extranjera.
En el otro ejemplo, sus familiares le ayudan a ahorrar el dinero. ¿Por qué está entre comillas? Porque es una ironía. Si el texto estaría completo, nos hablaría de que no le ayudan a ahorrar, sino más bien a gastar seguramente. Para remarcar la ironía está entre comillas. Esos son los signos de puntuación. ¿Para qué sirve? Es un recurso esencial para hacernos entender a nivel escrito. Basta un signo mal colocado, a quien escribe podría no ser bien comprendido. Y por eso decimos, por ejemplo, no tenga clemencia, no es lo mismo que decir no tenga clemencia. Muchas gracias.